Is Donald Trump taking a wrecking ball to American democracy by handing over the keys to Elon Musk and his ilk? And what other political leader looks at the Gaza Strip and sees a beach resort in waiting? This could be so magnificent. The rebranding of Syria's rebel leader turned president. Will it stand the test of time? La primera reacción de quien lee el título de este vídeo puede ser de conmoción, puede ser de asombro, puede incluso ser de negación. Pero la verdad es que los bastidores del poder en Estados Unidos están en ebullición, con una intensidad que ni siquiera los mayores escándalos del pasado lograron alcanzar. Un correo electrónico, solo un correo electrónico, fue suficiente para abrir una grieta en el muro de mentiras y control que rodea al gobierno de Donald Trump. Y no estamos hablando de una simple filtración accidental, estamos hablando de una alerta desesperada, de un intento de contener lo que parece ser una caída inevitable, una solicitud urgente de donaciones disfrazada bajo el manto del patriotismo, enviada en pleno día de Acción de Gracias. Un llamamiento emocional disfrazado de campaña que en el fondo revela el miedo de quien sabe que el telón está a punto de caer. Y se equivoca quien piensa que todo esto es solo por dinero. Se trata de poder, se trata de desesperación, se trata de mantener en pie un castillo de arena que está siendo erosionado por las olas de la verdad, poco a poco, día tras día. En este correo electrónico, Trump no habla con la voz de un líder seguro de sí mismo. Habla con la urgencia de alguien acorralado, que intenta utilizar a sus propios seguidores como escudo humano contra lo inevitable. Pide dinero para defenderse de un supuesto intento de destitución orquestado por los demócratas. Pero la verdad que se desprende entre líneas es que el miedo no viene de fuera, viene de dentro. Porque no es solo la oposición la que se siente incómoda con la cantidad de escándalos, delitos, enriquecimiento ilícito y colapsos éticos acumulados a lo largo de los meses. También son aliados, asesores y figuras clave del sistema los que comienzan a darse cuenta de que, si siguen callados, serán arrastrados junto con él. Mientras el país se enfrenta a la inflación, al aumento del coste de la vida y al colapso social en las zonas rurales y suburbanas, Trump sigue enriqueciéndose. Ya son miles de millones de dólares acumulados en pocos meses de gobierno. No solo por él, sino también por sus hijos y sus aliados más cercanos. Es un robo institucionalizado. Es el desmantelamiento de la idea de república ante nuestros ojos. Y lo más grave, ya ni siquiera se molestan en ocultarlo. Todo está a la vista. Y aún así, una parte de la población sigue hipnotizada, como si la bandera estadounidense en manos de un estafador fuera prueba de patriotismo. Hay que decirlo claramente. A Trump nunca le importó el pueblo, nunca le importó el país. Se viste con la retórica de America First como un traje de campaña. Pero detrás de la pose hay un hombre que se burla de su propia nación, que habla mal de Estados Unidos más que cualquier enemigo extranjero se haya atrevido jamás. Y mientras miles de familias luchan por pagar sus facturas, hacer frente a los precios absurdos de los alimentos y lidiar con la destrucción de la seguridad social, Trump sigue volando en jets privados comprados con dinero público, financiando palacios de cientos de millones y desviando fondos en nombre de un patriotismo que solo existe en la propaganda. Y por si no bastara con este saqueo institucionalizado, ahora pone sus ojos en la última frontera, los medios de comunicación. Una serie de negociaciones secretas entre la Casa Blanca y multimillonarios como Larry Ellison comienzan a salir a la luz, y el plan es claro. Comprar el control de canales como la CNN, derrocar a periodistas independientes y convertir todos los medios de comunicación en versiones ampliadas de Fox News. No se trata solo de censura, se trata de reescribir la realidad, de borrar las voces disonantes, de imponer una única narrativa controlada por unos pocos.
para alimentar la fantasía de grandeza de un hombre obsesionado por el poder. Esta ofensiva contra la prensa libre es una de las señales más peligrosas de que nos enfrentamos a un proyecto autoritario disfrazado de gobierno. Cuando el presidente de los Estados Unidos se reúne en secreto con multimillonarios para decidir quién será despedido de la prensa, cuando los propietarios de las mayores fortunas del mundo discuten qué voces deben ser silenciadas en nombre de la conveniencia política, nos enfrentamos a una traición al espíritu de la Constitución. Y todo esto sucede mientras Trump se alinea sin pudor con figuras como Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, ignorando los intereses de la nación a cambio de alianzas personales y financieras que solo sirven a su propia supervivencia. Y, una vez más, quien paga la cuenta es el pueblo. La población que cree estar luchando por la libertad, pero que está siendo manipulada por un aparato de propaganda que distorsiona la verdad y convierte el abuso de poder en un espectáculo. No es una exageración, no es una teoría de la conspiración, es la cruda realidad de un gobierno que opera entre bastidores para mantener las apariencias, mientras se pudre por dentro. Y en este juego de intereses, incluso los delitos más graves comienzan a ser protegidos. Un ejemplo brutal de ello es el escándalo que rodea los archivos de Jeffrey Epstein. El editorial del Washington Post, un periódico que alguna vez fue símbolo de integridad periodística, se posicionó en contra de la divulgación de los documentos, alegando que no había interés público. ¿Cómo pueden afirmar eso sin siquiera leer el contenido? ¿Cómo pueden ignorar los vínculos documentados entre Epstein, figuras poderosas de la política mundial y redes de explotación infantil? Es indignante, es inhumano y es revelador. Demuestra que la protección de los poderosos, incluso cuando se trata de crímenes atroces, está por encima de la ética, la verdad y la justicia. Estos archivos no solo hablan de abusos, revelan contactos con Vladimir Putin, compromisos de Estado, conexiones con el gobierno israelí y una maraña de intereses turbios que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Y aún así, las pruebas se ocultan. Y quien intenta sacar a la luz la verdad es acusado de difundir desinformación. La hipocresía alcanza niveles tan absurdos que resulta imposible ignorarla. Nos enfrentamos a una élite que se protege a cualquier precio, aunque para ello tenga que pisotear la propia democracia. Mientras tanto, las grandes empresas de medios de comunicación, que en su día defendieron la libertad de expresión, ahora se doblegan ante el poder económico. CNN, New York Times, Washington Post, todas ellas han cedido terreno a las fuerzas autoritarias que desean convertir el periodismo en propaganda. Y se equivoca quien piensa que se trata de un problema lejano, que no afecta a la vida cotidiana del ciudadano de a pie, porque cuando se silencia la verdad, el pueblo pierde su principal arma de defensa. Y cuando la mentira se convierte en norma, toda forma de resistencia se criminaliza. Estamos viendo cómo universidades, bufetes de abogados, medios de comunicación e incluso instituciones democráticas renuncian a sus principios en nombre de la conveniencia, el miedo o el dinero. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque una vez que se normaliza lo absurdo, que se acepta lo inaceptable, el retorno se vuelve casi imposible. Y por eso este vídeo es tan importante. Por eso tu voz importa. Por eso existe este canal. Para decir lo que ellos intentan silenciar. Para mostrar lo que ellos intentan ocultar. Y si estás aquí hasta ahora, es porque sientes, como nosotros, que hay algo muy malo sucediendo y que nadie va a resolverlo por nosotros. Si este contenido tiene sentido para ti, si sientes que estás viendo cosas que antes parecían inconexas, entonces dale al me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no tenemos miedo de decir la verdad. Aquí no te tratarán como a una masa manipulable. Aquí formas parte de una comunidad que piensa, que cuestiona y que no acepta ser manipulada. Y eso solo es posible porque tú estás aquí.
porque cada persona que decide no callarse fortalece esta red de resistencia. Así que suscríbete ahora y ayúdanos a llevar este contenido cada vez más lejos, porque la verdad importa, porque la gente importa y porque juntos somos mucho más fuertes de lo que ellos imaginan. Cuando una estructura de poder comienza a desmoronarse, las primeras señales no aparecen en los titulares, sino entre bastidores. Son las decisiones tomadas apresuradamente, las solicitudes de emergencia enviadas por correo electrónico, las alianzas improvisadas con quienes hasta ayer eran enemigos declarados. Y en este teatro de urgencia, todo lo que se intenta ocultar comienza a filtrarse. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora con el gobierno de Trump. La fachada comienza a ceder. El barniz de fuerza, de control absoluto, de liderazgo indiscutible, se desmorona en la desesperación por recaudar dinero para contener algo que ya no se puede controlar. Y ese algo tiene un nombre: juicio político. Un proceso que antes parecía lejano, casi imposible ante el apoyo ciego de parte del Congreso. Ahora se convierte en tema central de las conversaciones privadas dentro de la propia Casa Blanca. No se trata solo de una reacción política, se trata de supervivencia. Y cuando la supervivencia entra en juego, cada correo electrónico, cada reunión, cada movimiento se convierte en evidencia. Eso es lo que reveló la filtración, la fragilidad, la ansiedad, el colapso de un gobierno que ya no puede sostener las mentiras que lo alimentan. Detrás de la solicitud de donaciones enviada a los partidarios hay un subtexto de pánico. Las palabras están cuidadosamente elegidas para parecer fuertes, combativas, pero el contenido revela otra cosa: un miedo latente a que la base comience a cuestionar, a que los escándalos comiencen a afectar el capital político, a que las investigaciones se conviertan en procesos formales, y de que el juicio político, antes ridiculizado, se vuelva inevitable. Trump sabe que ha perdido el control de la narrativa, y por eso intenta recuperar la ventaja de cualquier manera, incluso aliándose con los multimillonarios que controlan los medios de comunicación tradicionales. Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, entra en escena como figura central de esta estrategia. No por casualidad, está involucrado en el intento de compra de Warner, la empresa que controla la CNN. Pero su preocupación no es mejorar el periodismo ni democratizar el acceso a la información. Su misión es muy clara: remodelar los medios de comunicación estadounidenses para que sirvan a los intereses de un presidente acorralado. En conversaciones con la Casa Blanca, Ellison llegó a sugerir el despido de los periodistas críticos con Trump, un ataque directo a la libertad de prensa, un movimiento peligroso que convierte la información en un instrumento de manipulación institucionalizada. No se puede subestimar la gravedad de esta alianza entre el poder político y el poder económico. Cuando el presidente de un país se une a magnates de la tecnología y la comunicación para decidir quién puede hablar y quién debe ser silenciado, ya no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de control autoritario, de censura estratégica, de un intento de establecer una hegemonía total sobre la percepción pública. Y esto se agrava aún más cuando esos mismos multimillonarios muestran interés en redes sociales como TikTok, con el objetivo declarado de censurar contenidos que muestren la destrucción en Gaza o que cuestionen la política exterior estadounidense. Esta reescritura de la realidad mediante la curación forzada de contenidos no solo es antidemocrática, es peligrosa. Crea una burbuja de distorsión en la que la verdad se filtra, se niega, se moldea para adaptarse a los intereses de unos pocos. Y esto se refleja en el comportamiento de las masas. Los conservadores que antes defendían la libertad de expresión se convierten en defensores de la censura selectiva. Las personas comunes, influenciadas por un flujo constante de propaganda, dejan de cuestionar.
Y gradualmente, la capacidad de pensar críticamente es sustituida por eslóganes, narrativas prefabricadas y odio canalizado. Es este entorno el que permite que delitos muy graves, como los del caso Epstein, permanezcan ocultos. Que documentos con pruebas de abuso sexual, tráfico de influencias, implicación de gobiernos extranjeros y colaboraciones entre élites políticas y financieras se oculten con el pretexto de la falta de interés público. El mismo periódico que un día reveló el escándalo del Watergate, ahora se niega a divulgar archivos que podrían exponer uno de los mayores esquemas de corrupción y explotación de la historia reciente. Y detrás de esta decisión está Jeff Bezos, propietario del Washington Post, aliado estratégico de figuras como Trump y J.D. Vance. No se trata solo de proteger a los aliados, se trata de mantener intacta la estructura de poder, de impedir que salgan a la luz las conexiones entre el abuso, el dinero, la política y los medios de comunicación. Pero cuanto más intentan ocultar, más filtraciones se producen, y con cada nueva revelación queda más claro que el sistema está podrido, que la élite se protege, se retroalimenta, se blinda, mientras que el pueblo queda marginado, sin respuestas, sin justicia, sin siquiera el derecho a saber la verdad. El silencio en torno a las conexiones de Epstein con Vladimir Putin y con miembros del gobierno israelí demuestra que no hay límites para esta protección. La misma prensa que explota hasta la extenuación los escándalos de figuras menores. Se calla ante las pruebas documentadas que vinculan a un pedófilo condenado con las más altas esferas del poder mundial. Y lo más espantoso es darse cuenta de que una parte significativa de la población sigue defendiendo a esos mismos líderes, incluso ante las pruebas, porque se les ha enseñado a confiar ciegamente, porque se les ha condicionado a ignorar todo lo que no esté autorizado por los canales oficiales, porque han vivido años sumergidos en la propaganda, la manipulación y el culto a la personalidad. Y ahora, incluso cuando la verdad se impone, muchos prefieren taparse los ojos, prefieren seguir creyendo que todo esto es una invención de la oposición, que los documentos son falsos, que los periodistas son enemigos. Esa es la consecuencia de entregar la mente a la ideología, de aceptar que un solo hombre encarne a la nación, la verdad y la justicia, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Trump no es una excepción. Es el producto de un sistema que hace tiempo que dejó de servir a la población, y en ese sistema, las instituciones se están corroyendo por dentro. Se presiona al poder judicial, se manipula al poder legislativo, se compra a la prensa, se intimida a las universidades. Lo que está en marcha es un proceso deliberado de desmantelamiento de la democracia, un paso a la vez, una concesión aquí, una omisión allá, hasta que, cuando nos damos cuenta, ya no hay frenos, ya no hay contrapesos. Y los derechos que parecían garantizados pasan a depender del humor de quienes están en el poder. Así ha sido en otros países, así está siendo aquí. Y todo comienza de la misma manera, con la desinformación, con la negación de la realidad, con el ataque sistemático a la verdad. El gobierno de Trump ha estado operando según este patrón desde el primer día. Pero ahora, con el riesgo real de un juicio político acechando, la máscara del control comienza a caer. Y la desesperación se manifiesta en cada movimiento, ya sea en la solicitud de donaciones con tono apocalíptico, en el intento de controlar los medios de comunicación, o en las peligrosas alianzas con multimillonarios dispuestos a todo para mantener sus privilegios. En este escenario nos encontramos. Un escenario en el que el colapso ético se ha convertido en la norma y en el que resistir requiere valor. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué puedes hacer ante todo esto? Tal vez sientas rabia, indignación, impotencia. Tal vez pienses que nada de lo que hagas va a cambiar este gigantesco sistema. Pero quiero decirte con toda sinceridad, tu voz importa, tu comentario importa,
Tu indignación importa, porque cada persona que se niega a aceptar este absurdo está ayudando a construir una barrera contra la mentira. Así que comenta aquí abajo. Escribe así: veo lo que está pasando y no me voy a callar. Puedes copiar y pegar. Tu participación aquí puede ser lo que abra los ojos a alguien que aún no ha entendido lo que está en juego. Juntos formamos una red de resistencia, una comunidad que no acepta ser manipulada, y cada vez que te posicionas, cada vez que compartes, que das me gusta, que comentas, estás ayudando a romper este ciclo de silencio. Porque lo que más temen no es un escándalo, es que se difunda la verdad, es que la conciencia se vuelva colectiva. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndonos, informándonos y preparándonos para lo que viene. A medida que nuevas piezas encajan en este rompecabezas institucional en colapso, se hace imposible ignorar la verdad que grita detrás del espectáculo mediático. No es solo un correo electrónico pidiendo donaciones. No es solo un intento desesperado por mantener comprometida a la base. Lo que este correo electrónico reveló es el corazón de un sistema que funciona sobre la base del miedo. Miedo a perder el poder. Miedo a enfrentarse a la justicia. Miedo a que las máscaras caigan todas a la vez y ya no haya dónde esconderse. Y ese miedo no se limita a Trump. Contamina toda la maquinaria que lo rodea. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un presidente, es la estabilidad de todo un círculo de multimillonarios, empresarios, aliados políticos y propietarios de medios de comunicación que llevan años lucrándose con la polarización, el odio y el caos. Saben que si Trump cae de verdad, los focos no se detendrán en él, se girarán, iluminarán a los que estuvieron detrás, a los que financiaron, a los que encubrieron. Y es por eso que este grupo está dispuesto a todo para que la bomba no explote. O mejor dicho, para que explote lejos de ellos. Y en este esfuerzo coordinado de contención, la mentira se convierte en una herramienta de gestión. Cada discurso público está calculado. Cada noticia se fabrica o se edita para proteger el núcleo duro del poder. Los periódicos que un día se atrevieron a desafiar a los presidentes, ahora dudan incluso en publicar documentos públicos. Los presentadores que se decían imparciales repiten hoy discursos ensayados, por miedo a perder el patrocinio de los gigantes corporativos. Y en el centro de este engranaje, Trump se presenta como víctima, como si fuera él el perseguido, como si estuviera luchando contra el sistema, cuando en realidad es el propio sistema el que lo sostiene. Simplemente se ha convertido en la cara más visible de un proyecto de concentración de poder que ya existía mucho antes de su elección. Lo que ha cambiado es la audacia, la forma abierta en que ahora operan, sin vergüenza, sin filtros, sin ninguna preocupación por las apariencias. Y eso tiene un costo, porque cuanto más evidente es la manipulación, más personas despiertan, más ciudadanos comienzan a darse cuenta de que algo está profundamente mal, y ahí es donde la reacción se intensifica, no solo en las redes sociales, sino en las urnas, en las calles, en los tribunales, en las filtraciones. Y hablando de filtraciones, la tensión entre bastidores del gobierno estadounidense no deja de crecer. La cantidad de documentos confidenciales que salen a la luz, de correos electrónicos internos, de mensajes interceptados, muestra que hay fisuras internas, que no todos están dispuestos a seguir callados, que hay funcionarios, asesores, servidores públicos que, incluso bajo riesgo, han decidido romper el pacto, y cada nueva filtración agrava la crisis. Demuestra que el discurso público no concuerda con lo que ocurre entre bastidores, que la supuesta fuerza de Trump es en realidad una puesta en escena, basada en chantajes, amenazas y control de la información, y que ese correo electrónico enviado en pleno día festivo no fue una estrategia de marketing, fue una llamada de auxilio, un intento de inflar rápidamente las arcas de la defensa legal ante la posibilidad real de que se inicie un proceso de destitución.
Un movimiento que ya estaba siendo articulado por líderes demócratas e incluso por republicanos insatisfechos con el rumbo de la gestión, porque no todo el partido está dispuesto a hundirse con él. Y este detalle es esencial. Cuando la base comienza a resquebrajarse por dentro, el colapso se acerca más rápido de lo previsto. Pero no es solo el colapso político lo que preocupa, es el colapso moral, ético, social, la normalización de la mentira como método de gobierno, la corrupción como rutina, el uso del aparato del Estado para perseguir, silenciar, reprimir, y todo ello sostenido por una red de multimillonarios que fingen ser neutrales, mientras actúan como arquitectos de un nuevo régimen. Eso no se llama democracia, se llama captura institucional. Es la sumisión de la voluntad popular a los caprichos de quienes tienen más dinero. Y cuando los medios de comunicación se suman a este proceso, el ciclo se cierra. La población no solo es engañada, es entrenada para ser engañada. Aprende a desconfiar de las fuentes correctas y a confiar ciegamente en las mentiras fabricadas por influencers a sueldo. Aprende a ridiculizar a quienes cuestionan, a odiar a quienes piensan diferente, a rechazar cualquier dato que no confirme su burbuja ideológica, y eso, a largo plazo, destruye el tejido social. Crea una sociedad fragmentada, violenta, incapaz de unirse ni siquiera ante amenazas reales. Una sociedad que defiende a su opresor, creyendo que está luchando por la libertad. Y ese es el triunfo final del proyecto trumpista: convertir a las víctimas en soldados de la mentira. Por eso son tan importantes momentos como este, en los que la verdad logra romper el bloqueo. Porque cada vídeo, cada denuncia, cada documento filtrado que llega al público es una pequeña fisura en ese muro, y cada persona que lo comparte, que lo comenta, que lo ve hasta el final, forma parte de ello. Está ayudando a ampliar la fisura, y cuando se acumulan muchas grietas, el colapso se vuelve inevitable. Y ellos lo saben. Por eso intentan desacreditar a los medios independientes. Por eso persiguen a los periodistas. Por eso invierten miles de millones en campañas de desinformación. Porque tienen miedo. Miedo a la verdad. Miedo a la justicia. Miedo a que el pueblo despierte. Y tú, que estás viendo esto ahora, eres la prueba de que ese miedo tiene fundamento. Tú eres la prueba de que no todos han sido comprados. No todos han sido seducidos. A ti todavía te importa, y por eso tu papel es tan esencial en este momento, no solo como espectador, sino como agente de transformación, como parte de una comunidad que ha decidido no callarse. Y por eso te invito ahora, con sinceridad, a unirte de una vez por todas a esta lucha. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha ayudado a atar cabos, si has sacado a la luz cosas que ya sentías, pero no podías explicar, entonces suscríbete al canal ahora mismo. No es solo un botón, es un gesto, es una declaración de que ya no aceptas que te manipulen, que quieres entender lo que hay detrás de los titulares, que quieres formar parte de un espacio que respeta tu inteligencia y tu sensibilidad. Activa la campana para recibir los próximos vídeos y, sobre todo, comparte, comenta, difunde. Porque cuando la verdad circula, la mentira pierde fuerza. Cuando el pueblo se une, la élite tiembla. Y cuando cada uno de nosotros pone de su parte, todo el sistema comienza a cambiar. Ellos no quieren que lo sepas, pero ahora lo sabes. Y eso ya es el comienzo de todo. Si has llegado hasta aquí, gracias, de verdad. Es una señal de que aún hay esperanza. Es una señal de que aún hay personas dispuestas a luchar, a cuestionar, a resistir. Y si hoy mostramos todo esto sobre el pánico interno en el gobierno de Trump, es porque creemos que la información es el primer paso para el cambio. Pero no nos detendremos aquí. En los próximos vídeos seguiremos exponiendo lo que intentan ocultar. Seguiremos revelando los entresijos del poder, los juegos de influencia, las conspiraciones que debilitan la democracia.
Y todo esto solo es posible porque tú estás aquí, porque te importa, porque has decidido no callarte. Así que quédate con nosotros, disfruta del vídeo. Escribe en los comentarios lo que te ha parecido, compártelo con quien necesite escucharlo. Y sobre todo, recuerda, la verdad aún tiene fuerza, la conciencia aún es posible, y juntos, aunque parezca difícil, podemos darle la vuelta a esta situación. Hasta la próxima. Y no lo olvides, cuanto más oscuro parece, más cerca estamos de ver la luz.